Hola Manuel, estoy muy contenta de tenerte aquí hoy en nuestro Eurocareer Group Studio. Hola Verónica, es un placer compartir este ratito contigo y con todo lo que nos estén escuchando. Es un verdadero placer. En nuestro espacio aquí hablamos de trabajo, hablamos de relaciones humanas, hablamos de los expats. Tú también has sido una clase de expat, ¿no? Tú tienes una experiencia de vivir en el extranjero también, creo recordar, ¿no? Claro que sí, somos oriundos, como se suele decir. Creo que el nacer fuera de tu país de origen, en principio, de tu nacionalidad, de la familia del país de tus padres, y eso pues hace que tengas una apertura de mente diferente, que tengas un poco más de cultura general por dos formas de vivir bastante diferentes, sobre todo hace ya muchos años, casi 61 ya. En tu caso es un poco al revés a lo que pueden experimentar nuestros candidatos a quienes ofrecemos trabajo en el extranjero, en Austria, por ejemplo, o en Suiza. Entonces, en tu caso, tus padres son los que se han ido y tú has nacido ahí, te has criado allí en el país extranjero, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu país de origen? Yo cuando vivíamos en Bélgica, pues además hemos tenido siempre que demostrar que éramos españoles, que éramos un poco extranjero en un país donde en aquel entonces, hace 60 años, pues no se veía como turismo, obviamente, era inmigrantes y lo que había, pues ya sabemos un poco todo el estigma que había un poco con toda la parte extranjera, ¿no? Pero Ujú, sí es cierto de que obviamente me he sentido siempre español, lo que pasa que con una, bueno, pues con una parte académica que mi lengua materna era el francés en este caso, porque era ujú. lo que aprendía, ¿no? Yo, aunque parezca raro, nunca he estudiado en español, en castellano, nunca. Lo que he tenido siempre que convalidar un poco todo lo que aprendí en idioma francés, traducirlo al español, ¿no? ¿Has podido echar raíces? ¿Es posible o es Bueno, difícil? lo de echar raíces habría que definir un poco lo que es, ¿no? Hay un dicho que dice que no eres de donde naces, sino de donde paces. Yo actualmente vivo en Málaga, y donde aterricé hace ya pues 50 años casi, y, y lo que, y lo que pasa es que mi familia somos del norte, somos del Bierzo, de León, con lo cual Mm. es una mezcla rara, o sea que no soy ni andaluz, obviamente, y eso, obviamente, al echar raíces, pues depende mucho de lo que estemos hablando como echar raíces. Pero sí es cierto que a nivel cultural, por ejemplo, a nivel de tradiciones y eso, pues es un poco complicado porque tienes varias facetas, ¿no? La faceta extranjera, que no tiene nada que ver con la española, y dentro de la española, la andaluza, que no tiene nada que ver con la de mis padres en el norte, ¿no? Pero siempre al final creo que tú coincides conmigo, que soy otra expat, digamos, aquí en España, ¿no? Am, solo enriquece, ¿no? Al fin y al cabo, en realidad. Puede ser difícil a rato, pero enriquece, ¿no? Yo creo que es una suerte de conocer culturas diferentes. Te permite pues tener esa apertura de mente. Si hablamos de idiomas, pues pasa lo mismo. En cuanto sabes manejar, yo tuve la suerte de manejar dos idiomas fácilmente, pues con el español en casa y con el francés en el cole, ¿no? Ya naces con prácticamente dos idiomas, es una gran ventaja. Mira, en lo que respecta el tema laboral, el trabajo, tú tienes una larga experiencia en una empresa. Además, eres de esas personas que han durado muchos años en una misma empresa, ¿no? Que es algo que hoy día se da menos ya, ¿no? 38 años, ni más ni menos. Es una convivencia igual que una pareja, igual que una relación en cualquier ámbito de lo que estemos hablando. Es importante el también ceder, el tener, aguantar cosas en ambos sentidos. Al final yo creo que hay un compromiso, que creo que es lo importante, y además ese compromiso no suele ser solo laboral, es un compromiso de fidelidad que creo que debemos tener todo a nivel personal y llevarlo al ámbito que veamos, ¿no? Tanto en el conyugal como en el laboral o el de amistad también, que es importante valorar la fidelidad en una amistad, que creo que a veces con los tiempos que corren es difícil de encontrar ese perfil, ¿no? De fidelización. ¿Tú crees que hoy día es más difícil tener amistades o lo ves más en el contexto laboral o también en general que las relaciones son más volátiles? ¿Lo ves tú así?
desde Sí, tu yo, joven. vamos, sin lugar a dudas, yo creo que la sociedad está en un momento un poquito delicado. Hablamos de la impersonalidad de las redes sociales, la soledad de los individuos a nivel de comunicación. Si no decimos, no hablamos, no comunicamos, no decimos lo que sentimos, no preguntamos, no escuchamos, que también son acciones que cada vez se hacen menos e influyen mucho en esas relaciones personales. Yo creo que hay que intentar de conseguir un liderazgo en cualquier caso para intentar de que esa relación fluya, ¿no? Y eso es una base principal para que los equipos funcionen y al final todos estamos metidos o en un equipo o en un grupo de trabajo o en una empresa que al final tenemos que responder un poco en esa relación humana, que sin eso pues yo creo que es la base de cualquier solidez de una compañía o de un departamento, ¿no? Pero realmente sabemos lo que es cuidar de las relaciones, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú hoy día? ¿Qué observación haces tú en ese sentido? Yo creo que los que lideramos en alguna manera, los que somos líderes de grupo de trabajo, tenemos que insistir mucho e intentar de que esa relación humana fluya entre todos los estamentos, ¿no? Yo le llamo mucho el marketing interno. Tenemos que tener un marketing interno y ese marketing interno con nuestro cliente interno en general, que es nuestro primer cliente, nuestro compañero, nuestro empleado, nuestro dependiente, dependiendo donde estemos hablando, de lo que estemos hablando, pero sí es cierto de que tiene que haber esa faceta y esa cercanía, ¿no? Dentro de cada puesto de trabajo que tengamos cada uno. Siendo de alguna forma, como tú has dicho, me ha gustado eso, lo voy a repetir, que los empleados son en realidad nuestros primeros clientes, de alguna forma, en algún sentido, si lo miramos como marketing interno, son de lo más importante para la empresa. Obviamente, yo creo que si conseguimos de que ellos vistan nuestra camiseta de la compañía, es importante el que crean en un proyecto, ¿no? Si ellos no están convencidos del proyecto que tenemos en el departamento, en mi caso en el departamento de marketing, pues si no creen en el proyecto hay que explicar el por qué vamos a hacerlo. Está muy relacionado de nuevo con las relaciones de verdad, las relaciones de corazoncito, ¿no? De, no sé, no es que sea amor, pero sí que se crea una relación amistosa, se crea un ambiente de relación de verdad, de querer saber, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo creo que hay una palabra que es fundamental, que es la empatía. Nadie puede funcionar bien en su puesto de trabajo si tiene un problema personal. Entonces hay que convivir un poco. El convivir, entiendo que hay que saber, hay que conocer un poco a las personas que trabajan con nosotros. Siempre digo de que la naturaleza es muy sabia, nos ha dado dos orejas y una boca. Tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos y ese es el principal activo para poder entender cómo funciona una persona. Hay que escuchar con una escucha activa e intentar de leer entre líneas también, porque muchas veces no nos van a decir lo que pasa, que esa es la dificultad, ¿no? Hay un poco de reserva a la hora de poder exponer y hay que intentar de ser un poco psicólogo, porque al final tenemos que tener esa parcela psicológica de entender un poco el ser humano, cómo funciona o cómo puede estar esa cabeza en ese momento, ¿no? Dentro de todos estos temas, tú que llevas una larga trayectoria, ¿los tiempos han cambiado en este sentido? ¿Han mejorado, empeorado? ¿Estamos haciéndolo mejor, peor? Creo que no debemos comparar. Lo que sí es cierto es que hay que intentar de evolucionar un poco en cuanto a mantener la cosa positiva y la cosa que fuera negativa, pues intentar de aprovecharnos de las armas, de las herramientas que tenemos hoy en día para poder liderar de una manera diferente. Y yo creo que esa es la evolución real, ¿no? Aprovechar un poco las cosas buenas que había y mejorar con las nuevas que tenemos hoy por hoy. E intentar de no contagiarnos de las malas, que también hay algunas que no son tan positivas y que a veces tenemos que aguantar y tenemos que encogernos de hombros, desgraciadamente, pero sí hay que procurar siempre verlo con una motivación y con un tema positivo para intentar de que todo fluya con una cierta tranquilidad para todos, ¿no? Es cierto que hay que ver lo positivo, sin duda, y afrontar los retos de los tiempos de ahora, ¿no? Porque es verdad también que estamos en una crisis de alguna forma a nivel mundial laboral, o decir, en una crisis de falta de personal cualificado. Hay una cierta diferencia, los jóvenes no tienen ese tipo de actitud que tenían las generaciones anteriores ante el trabajo. Ahí sí que hay una diferencia. Ahora bien, es
¿Es realmente peor? ¿Es verdad que los jóvenes no quieren trabajar? Bueno, en primer lugar, yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen un panorama bastante complicado y me gustaría vernos a nosotros en aquel entonces con un panorama tan oscuro como el que tienen hoy, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que hay que procurar es facilitarles un poco el- que esa preparación que tienen a nivel académico vaya unido con un proyecto que les interese. Y si les interesa el proyecto, si somos capaces de emocionarles con ese proyecto, yo creo que pueden rendir mucho más que ese aprendiz que decía antes, que a lo mejor tardábamos muchísimo más tiempo en ser un buen profesional. Los jóvenes no tienen muchas veces perspectivas laborales. Aunque hayan estudiado mucho, estudian, hacen curso y más curso y más curso y luego dice, ¿y ahora dónde vas a ir con esto, no? Entonces mi pregunta a ti, ¿qué mensaje podrías enviar a la gente joven que no ve esas perspectivas aquí en España? ¿Qué le dirías? Lo que hay que procurar es que te guste tu trabajo, que es lo mismo, ¿no? Que no te pese por la mañana levantarte. Y eso lo consigues a base de encontrar algo que te transmita pasión. Y muchas veces le digo, si no os gusta lo que estáis haciendo, habría que mirarlo porque estamos perdiendo el tiempo todos y no es bueno. Y hoy en día el tiempo es dinero y tenemos que optimizarlo al máximo. Yo creo que es importante el intentar que ahí es donde está la dificultad realmente cuando tienes esa poca edad, porque no sabes realmente la pasión que puedes tener, ¿no? Pero lo que hay que buscar dentro de lo que es terrenal y tangible, ver realmente en qué parte nos sentimos un poco más identificado con lo que... Y para eso hay que pensar en cómo quieres ser o cómo quieres estar dentro de 5 años. Y esa es la pregunta que te permite encontrar quizás esa línea, ese camino, esa actividad que a lo mejor te transmite pasión, ¿no? La dificultad es convertirla en un oficio, en un trabajo, que eso es lo que hay que trabajar. Pasión. Pasión es otra de las claves. Escucha, pasión y comunicación. Y con eso creo que podemos dar por cerrado nuestra bonita conversación. Te doy las Qué gracias. rápido, qué rápido. Hay mucho que hablar y habría para muchos podcasts. Un placer como siempre y me alegro que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, de vernos en persona, presencialmente, para podernos dar ese abrazo que hace mucho tiempo que no nos damos Muchas a gracias. vosotros.